Ingresó formalmente ya al Parlamento el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Para hablar de este y otros temas, por supuesto, recibimos esta mañana al senador de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, Buen es un gusto estar nuevamente acá en el programa. Bueno, ¿qué valoración hace del proyecto que llegó al Parlamento? Cabildo Abierto tuvo negociaciones directas con el presidente de la República, tenía algunas condiciones excluyentes para apoyar el proyecto que fueron incluidas, ¿no? Sí, al menos el proyecto es el producto de un proceso largo que arrancó allá con la LUC hace más de 2 años, cuando se estableció un grupo de expertos en seguridad social para que trabajaran el tema, que trabajó durante 1 año. Luego se elaboró un anteproyecto que indudablemente tenía muchas cosas a corregir. Nosotros sobre ese anteproyecto hicimos un documento con una decena de puntos que entendíamos era necesario modificar. Algunos de ellos para nosotros eran imprescindibles que se modificaran para poder apoyar el proyecto como tal. Fueron tenidos en cuenta en la redacción del proyecto. Algunos otros puntos no fueron tenidos en cuenta en la redacción, pero creemos que eran buenos también, que son buenos para ser incluidos también en el proyecto. Y bueno, ahora viene una nueva etapa, que es el debate parlamentario, que por definición un debate parlamentario es discusión, es escuchar, es recibir delegaciones, en definitiva, es mejorar el proyecto para que lo que salga sea una buena ley. Esas 3 condiciones excluyentes, dentro de esos puntos había 3 que eran excluyentes. ¿Cuáles eran? Repasemos. Que la transición comenzara para los nacidos a partir de 1973. Nosotros entendíamos, porque aparte era una de las recomendaciones que hizo el grupo de expertos de la seguridad social, entendíamos que no podía comprender a aquellos que ya estaban a menos de 10 años de su jubilación de acuerdo a la ley vigente, que tenían la expectativa de jubilación, o sea que aquellos que ya tienen cumplidos 50 años, los nacidos en el 72, no deberían quedar comprendidos, tendría que ser de ahí para adelante. Es decir, los menores de 50 años hoy. Eso fue considerado, fue tenido en cuenta. Otro tema que nosotros planteamos es el de las bonificaciones. Creemos que hay realmente una ensalada de bonificaciones según el colectivo de que se trate, según la época en la cual se estableció. Hay bonificaciones que a veces no tienen mucho sentido hoy. Pero en particular en el anteproyecto se le bajaba a la policía ejecutiva del 7x5 que tienen hoy con la ley vigente hoy a 6x5, sin tocar las demás bonificaciones que también pueden tener muchos aspectos a considerar. Entonces nosotros lo que planteamos es que se mantenga el 7x5 de la policía, que creemos que es justo aparte, que fue algo que se logró hace no muchos años, y bueno, eso al final se mantuvo y se va a crear por la propia ley una comisión que en un plazo X va a determinar todo sobre las bonificaciones de todos los colectivos en base a criterios de estricta justicia. En este caso se modificó solo el de la policía y quedan otros por modificar entonces. En el anteproyecto que se había presentado solamente se modificaba las bonificaciones de la policía. Y nosotros creímos que primero no es justo que se le baje a la policía ejecutiva la bonificación que tenía de 7x5, es decir, que se le computen 7 años cada 5 trabajados. No era justo que se le bajara, pero aparte no era justo que se tocara solo ese colectivo y no se tocaran otros que de repente también tienen, digamos, no hay mucho criterio para mantener unos y otros no. También hubo otra modificación importante con respecto a las pensiones por la vejez. Y la tercera, exigencia, si cabe el término, era de que a los pensionistas mayores de 50 años le quede la pensión vitalicia, no que sea a plazo como lo planteaba el anteproyecto hasta los 65 años. Creemos que, por poner un ejemplo, una viuda que enviuda a los 60 años, el anteproyecto le daba pensión por 5 años y después nada. Entonces, ¿y después qué pasaba? ¿Dónde iba a terminar esa viuda? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora se consideró y se puso que a partir de los 50 años ya es vitalicia la pensión que haya generado el causante, el marido o quien sea. En el ámbito militar, ¿qué modificaciones se propusieron? Hoy ya es titular que se rebajó la edad de retiro en algunos estamentos de las Fuerzas Armadas. En el ámbito militar, primero que nada, es bueno recordar que la llamada caja militar fue la última en ser reformada. En el año 2019 hubo una ley que la reformó, que le hizo varios cambios
yo diría que sustanciales, a tal punto que los cambios que puedan introducirse acá son menores, porque ya los cambios sustanciales se hicieron hace 3 años. Bueno, hay quienes dicen que esos cambios no fueron suficientes y que siguen manteniendo las inequidades con el resto de las No, pero lo que pasa es que toda ley de retiro lleva un tiempo para ir generando los cambios, porque hay líneas a partir de las cuales no son alcanzados, como va a pasar con esta, que hay una línea clara, los que tienen 50 años o más no van a ser alcanzados, o sea que hay líneas que hace que los efectos se vayan viendo en el tiempo. Ya en la llamada caja militar ya ha habido ciertos efectos en algunos aspectos y otros que se van produciendo en el tiempo. En esta reforma hay algún nuevo cambio, digamos, en cuanto a la edad de jubilación. Por ejemplo, en la reforma que se hizo en el año 19 se estableció 63 años la edad de jubilación para un coronel. Bueno, por esta reforma se va a llevar a 65. Es decir, hay algunos cambios, pero yo le diría que los cambios sustanciales ya fueron introducidos en el año 19. Pero en algunos se proponía subir la edad para algunos rangos militares y a pedido de Cabildo se rebajó. No, Cabildo no hizo ningún pedido en ese aspecto. Quien hizo pedido fue el Servicio de Retiro y Pensiones Militares. Hizo varios pedidos, algunos de los cuales fueron considerados. Ahora vamos a analizar, a la luz del proyecto en sí, que recién entró el viernes en el Parlamento, vamos a analizar todas las connotaciones que esto implica. Vamos a recibir a todos los colectivos, no solo el militar, vamos a recibir a todos los afectados, de todos los grupos de la actividad económica que van a plantear sus problemas, sus diferencias, cómo son afectados. Y en base a eso vamos a tratar de que este proyecto sea un proyecto realmente bueno, que lo que asegure sea la sostenibilidad en el tiempo y que garantice que todos los uruguayos van a tener una cobertura de seguridad social. Pero desde el Poder Ejecutivo se había hablado acerca de la conveniencia de que el proyecto, este proyecto justamente se votara como viene y no volver a la discusión parlamentaria, que además, bueno, evidentemente sí se va a llevar a cabo con el Frente Amplio, que todavía no ha dado su posición al respecto. Más allá de lo que se ha dicho, la esencia de la discusión de una ley es el intercambio de ideas y el buscar mejorar la ley. Si no, no tiene sentido de que se someta a la discusión parlamentaria. Esto entra en el Senado, va a haber una comisión especial para tratar esta ley, se van a recibir delegaciones y no podemos decir antes de empezar, mire, que digan lo que digan, ya está a tapa cerrada aprobado, no. Una de las Sería críticas como es que hay una poco grosería, tiempo, para ¿no? lo que vienen a plantear. Porque el presidente ha pedido que en senadores se apruebe antes de fin de año y es poco tiempo, es verdad. ¿Hay tiempo para recibir a todas las delegaciones, hacer un análisis? Mire, los plazos serán los que se necesiten, Por supuesto que una ley de estas características siempre es conveniente que se apruebe lo más lejos posible del proceso eleccionario, es lo conveniente, porque esto genera muchas rispideces, polémicas, etcétera, y no es bueno que esto se mezcle con el proceso electoral del año 24. Por eso, cuanto antes se apruebe, mejor. Este tipo de ley generalmente se aprueba en el primer año de gobierno. Claro, y eso no conspira un poco con el análisis, justamente el tiempo de recibir a las delegaciones, analizar los puntos de vista. Yo no creo que hagamos las cosas a la carrera y mal y apurados, ¿no? Si hay que tomarse más tiempo, nos tomaremos más tiempo. La idea es escuchar a todos, discutir, mejorar lo que se pueda mejorar sin que pierda la esencia de la reforma y bueno, y tratar de darle al país una ley que le asegure el futuro de la seguridad social. Usted habló de 10 puntos, de los cuales 3 era indeclinable para Cabildo Abierto. Entre los otros 7 que se van a discutir, punto más, punto menos, entre los que quedaron por discutir en el Parlamento, ¿hay otro en el cual ustedes no van a ser flexibles y que podría llegar a trancar la discusión? No podemos plantear alguna discusión ya diciendo si esto no se cumple, no seguimos, porque no sería bueno para establecer bases de una discusión. Son puntos que nosotros entendemos que mejorarían el proyecto de seguridad social. Hay uno de esos puntos, digo porque siempre estás en las redes el tema, hay un decreto que firma Tabaré Vázquez poco antes de dejar la presidencia, que hace hereditarias las pensiones especiales de reparación que se aprobaron allá por el 2005 a aquellos que fueron víctimas del Estado, de la dictadura.
se le aprueba una pensión en el 2005, pero en el 2020 se establece que son heredables, ¿no? Que, incluso hasta la segunda generación. Creemos que eso genera una diferencia con todo el resto de los pensionistas del país y que no es justo. Uno de esos puntos que nosotros proponemos es derogar ese decreto, que esta ley establezca que ese decreto queda sin efecto. Ahí entran pensiones reparatorias ¿de qué, por ejemplo? ¿De qué características? No, fueron las que se votaron en una ley del 2005 a todos aquellos que habían estado presos o sufrieron persecución, etcétera. Bueno, la ley lo establece así en el año 2005. Son unos 5.000 beneficiarios. Pero por un decreto se hace heredable eso. Y creemos que ahí se establece una diferencia con el resto del sistema pensional. Pero se lo pongo a modo de ejemplo, que es uno de los puntos. Hay otros puntos más que nosotros no queremos ahora vamos a hacerlos públicos porque no queremos generar expectativa, porque capaz que después en la discusión el punto queda o no queda, y si nosotros generamos una expectativa no va a ser bueno. ¿Y no piensa que la gente podría saberlo para opinar, para conocer quién propone qué, ahora, etcétera? Cuando estemos en la discusión parlamentaria lo vamos a plantear y bueno, como toda la discusión queda en actas o se sabe a través de los medios de comunicación, va a ser público, pero no lo quiero adelantar todavía. En ningún momento Cabildo planteó, bueno, si no se incorpora esto, no vamos a estar votando el proyecto de ley, porque eso siempre ha trascendido. Siempre que en estas semanas, sin embargo usted dice que no, que la discusión es más suave, es más constructiva. No. Nosotros lo que planteamos esos 3 puntos esenciales que si no eran incorporados no acompañamos el proyecto de ley, eso sí. Pero los demás puntos que quedan ahora son para discutir, buscar mejorar, tratar de introducir, digamos, nosotros vamos a tratar de introducir nuestro punto de vista, pero por supuesto, toda discusión podemos llegar a ser convencidos de la inconveniencia de nuestro punto de vista. Eso es parte de toda discusión que se establece, más en el ámbito parlamentario. ¿Le preocupa la no participación en todo el aspecto previo del Frente Amplio y lo que puede pasar ahora de cara a la discusión en comisión? Más que me preocupa, yo creo que no es bueno. No es bueno porque en definitiva este proyecto de ley, de ser ley, va a afectar, para empezar, de acá a 10 años empieza a tener efecto, ¿no? Es decir, no es para este gobierno. Nadie sabe qué gobierno va a haber dentro de 10 años. Esto es para el país. El propio Frente Amplio sabe que hay que hacer una reforma a la seguridad social. Lo anunciaron los propios gobernantes del Frente Amplio en su periodo de gobierno. Es decir, que creemos que es un poco mezquino no participar, no aportar, no darle una base política más ancha, porque si esto saliera, le pongo algo medio utópico, pero si saliera por unanimidad en el Parlamento, no es lo mismo que si sale con la votación de medio país. Esto sería bueno que tuviera un apoyo de todo el sistema político en la medida que esto va a afectar futuras administraciones que nadie sabe de qué signo van a ser. Senador, lo que pasa es que la postura ahí es, bueno, la reforma sí hay un consenso de que es necesaria, una reforma, pero quizá no esta fórmula. De las críticas que se mencionan están vinculadas a que solamente a los trabajadores se les afecta, no a la parte empresaria, que es, digamos, un aspecto que solo toca jubilaciones y no otro tipo de prestaciones. Por ahí vienen las críticas, ¿no? Todas las críticas son bienvenidas y si hay aportes que lo mejoren, nosotros estamos dispuestos a escuchar, ¿por qué no? Pero tienen que verse cuáles son las propuestas. Nadie conoce cuáles son las propuestas del Frente Amplio concretamente. Establecer impuestos determinados para financiar el sistema de seguridad social. Bueno, que establezca qué impuestos son y veremos si es factible, posible. Hay que ver los efectos que pueden generar esos impuestos en la actividad laboral. Hay que ver muchas cosas. Todo se toca una cosa, afecta a otra. Es bastante complejo, no es tan sencillo. Es muy fácil a veces el discurso, que paguen más lo que tienen más, que esto, pero después cuando se lleva al terreno, resulta que si se toca acá, se termina afectando los puestos de trabajo, se termina afectando lo que se dice defender. Entonces, esperemos las propuestas y probablemente haya mejoras. Yendo a otro tema, eso es un poco lo que le pasó a Cabildo cuando propuso, por ejemplo, ciertos impuestos para la industria maderera, para los grandes empresarios, por ejemplo. Usted sabe que Cabildo no propuso ningún impuesto, solamente estableció
en un documento que yo le entregué personalmente al presidente y que lo manejamos con las autoridades económicas, estableció que es necesario revisar lo que se llama en términos económicos el gasto tributario, es decir, la renuncia fiscal. Acá durante mucho tiempo se han dado beneficios para que vengan empresas extranjeras, para que las grandes empresas se establezcan, beneficios que con el paso del tiempo o las empresas ya, digamos, no están cumpliendo con lo que se comprometieron a cumplir o ya cumplió la finalidad que era darle el impulso inicial y que es hora de revisar esos beneficios que no se justifica que se mantengan en el tiempo cuando hay necesidad de recursos para darle vida al pequeño, al mediano, al microempresario nacional, que es el que está permanentemente ignorado de las políticas económicas, es al que se le cae siempre el peso de la DGI, del BPS, las multas, las inspecciones, todo le cae a ese sector que es en definitiva el trabajo nacional, y creemos que para tener los recursos para atender eso hay que ver si las concesiones que en algún momento se le dieron a los grandes es bueno que se sigan manteniendo. Aquí se estima que el gasto tributario alcanza casi el 7% del PBI, cuando la media del continente no llega al 4%. Seguramente hay concesiones que merecen ser revisadas. Senador, un tema que no quiero dejar de tocar antes de despedirnos. Están trabajando con un proyecto de cara a los deudores de deudas crediticias complejas. Ustedes habían presentado un proyecto, se está hablando acerca de trabajar en conjunto con el Frente Amplio. ¿Qué implica? ¿A quiénes beneficiaría? Bueno, mire, primero que nada, números que hemos conocido en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. 1 millón de uruguayos está en el clearing. 600 y pico de mil uruguayos son considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Bueno, esos números son escandalosos. En un país como el Uruguay son escandalosos. Algo hay que hacer para atender esa realidad, porque en definitiva provocada por omisión o por acción del Estado que estableció leyes que habilitan intereses de usura, que se vienen aplicando, una ley del año 2007 que permite intereses de casi el 200%. Nosotros decimos, hay que reestructurar esas deudas. Tenemos ejemplos, testimonios de deudas de personas que recibieron menos de 30.000 pesos y hoy deben 1 millón y pico por esa plata que le dieron hace 6, 7 años. Creemos que hay que reestructurar de una vez por todas. Nosotros presentamos un proyecto, el Frente Amplio presentó otro proyecto, pero hay como 2 proyectos del Frente Amplio. Uno de ellos habla de pasarle todas las deudas al Banco República. Eso es un disparate para nosotros. No queremos que el Banco República suma deudas y se haga cargo de aquello que, en definitiva, los financistas usureros hicieron su negocio y que ahora tenga que ser el Banco República el que haga de respaldo. Otro proyecto del Frente Amplio va más que nada de acá para adelante, es decir, limitar la propaganda engañosa, establecer ciertos límites de interés. Creemos que se puede incorporar a nuestro proyecto. Pero nuestro proyecto habla para atrás. Los que están hoy hundidos, ¿cómo hacemos para darle una mano, una segunda oportunidad? Que puedan reestructurar su deuda y si así todo no pueden pagar, que puedan ir a la quiebra y poder de vuelta recuperar su capacidad económica nuevamente. Ese es el proyecto y creemos que es de tal importancia que realmente va a haber sensibilidad en otras tiendas políticas y vamos a lograr los votos necesarios para eso. Ya ha habido algún movimiento a nivel de comisión, incluso... ¿Se podría unificar, por ejemplo, con el Frente Amplio el proyecto? El Frente Amplio hizo el suyo, podemos perfectamente formar uno en común. Pues son como complementarios, por lo que claro, usted está el Frente diciendo. Amplio apunta más que nada para adelante. Nosotros apuntamos los que ya están enterrados. ¿Cómo hacemos para sacarlos de esa situación? Hoy no pueden tener una bicicleta a su nombre porque se la embargan. Bueno, tenemos que atenderlos de una vez por todas, porque en definitiva hay responsabilidad del propio Estado durante muchos años. Senador, ¿cómo está viendo el tema del caso Astesiano? La investigación está arrojando, bueno, nuevas puntas del caso. Más que puntas parece un pulpo, ¿no? La cantidad de tentáculos y líneas. ¿Cómo está viendo esta situación? Bueno, estoy viendo como lo ve toda la gente. Yo creo que ya se ha hablado bastante. No cabe duda, es un delincuente que se enquistó cerca de las esferas del poder, del gobierno,
y que ha tenido sus contactos y todo, pero tampoco hay que transformarlo en un James Bond, en un superagente. Yo creo que fue un peón ahí de algún Pero esquema operaba delictivo. en la torre ejecutiva, ¿no? Sí, por supuesto. Pero así siguen estuviera en un apareciendo edificio enfrente derivaciones. en la Plaza de Independencia. No es lo mismo, eras muy cercano a la vida personal del presidente. Es verdad. Yo creo que fue un error haberlo tenido tan cerca con las anotaciones que tenía. Yo lo que quiero es que ahora la justicia vaya realmente a fondo y termine desbaratando toda esa banda de la cual este era un integrante. Estoy seguro que no era el cerebro. Pero parece ser que, bueno, por lo menos se va a investigar a jefaturas de la policía, etcétera. Sí. Ojalá que caigan quien caiga. Todos los que tengan algo que ver, estén en el lugar en que estén, sean de la jerarquía que sean, que terminen rindiendo cuentas ante la justicia. Ojalá que la justicia pueda llegar bien a fondo en este tema. ¿Le llama la atención que una persona con antecedentes, anotaciones, bueno, un prontuario dudoso, haya llegado de forma tan cercana al presidente, que no se haya sabido, bueno, o tomado acciones referentes a los antecedentes? Y la confianza mata al hombre, eso es viejo como el agujero del mate, ¿no? Realmente creo que se confió demasiado en quien no se debía confiar. Fue un error, lo he dicho yo varias veces, pero no lo he dicho solo yo, lo han dicho los senadores del Partido Nacional, lo ha dicho Gandini, lo ha dicho Penadet, que fue un grave error, que nunca se debió haber llegado a eso. Y bueno, errores se cometen todos los días y este es uno más. Senador, ya tenemos que cerrar, me están por matar, pero le quiero dar 30 segundos para que nos cuente. Hoy hay una convocatoria a las 13 horas porque se va a presentar un proyecto para abordar los contratos que el Estado hace cuando superan el periodo de gobierno. ¿De qué se trata? Esto lo habíamos anunciado ya el año pasado. El viernes pasado presentamos a nivel del Senado un proyecto de ley por el cual todo contrato, todo compromiso que asuma el Estado que comprometa a futuras administraciones tiene que tener venia del Senado de la República. No puede ser que una administración, por más que tiene legitimidad, fue elegido por el pueblo y todo, pero que comprometa futuras administraciones. Lo hemos visto con casos muy sonados, como el de UPM, como el de Catón Matí, como el de los aeropuertos, que se le da por décadas para adelante concesiones, zonas francas. Bueno, creemos que al menos tiene que haber un visto bueno del Senado de la República. El Senado de la República hoy aprueba un ascenso a coronel, aprueba una designación de un tribunal, de un embajador. Es decir, que si es necesaria la venia del Senado. Creemos que esto es incluso, es tan importante como todo esto que estamos hablando. Entonces, para no interferir con la actividad de gobierno, se pone un plazo perentorio. El Senado tiene que expedirse en 60 días. Si no se expide, es una aprobación tácita. Pero lo que queremos es que esto no quede en la órbita de tal oficina del gobierno o de determinados jerarcas, cuando va a afectar a todo el sistema, a todo el país, digamos, durante décadas. Creemos que es hasta de sentido común lo que estamos planteando. Senador, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a usted.